ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteirorí PM en Guanaco Árape. En una producción del diario ABC Color, les presentamos el programa ABC Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En el Paraguay existe la segunda industria más grande de la producción de seda, del gusano de seda. Y esto es fundamental porque los pequeños productores tienen una buena alternativa, ya que tienen una gran demanda y no está satisfecha en cuanto a la materia prima que se necesita. ABC Rural hizo un trabajo con el técnico Ismael von Streber, que nos habla sobre cómo es la cría de gusano de seda y qué se necesita. La localidad de Cambarembé está ubicada a unos 250 kilómetros de Asunción, en el departamento de San Pedro. Allí, un pequeño grupo de productores fue capacitado desde hace unos años para desarrollar la cría de gusanos de seda. Con la instalación de los cultivos de mora, la posibilidad de concretar este sueño fue creciendo. Una empresa nacional ubicada en la zona de Hernandarias impulsó el proyecto y solicitó apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería para lograr la construcción de galpones, en donde se podría hacer la cría, engorde y cosecha de los gusanos de seda. Sin embargo, ¿hace cuánto tiempo se inicia la producción de gusanos de seda en el país? ¿Y por qué eligieron al departamento de San Pedro para seguir adelante con el proyecto? Bueno, la empresa está 20 años instalada en Hernandarias, produciendo hilo de seda, mediante la producción del capullo de los gusanos de seda. Se producía en los primeros tiempos Alto Paraná, Itapúa, y fue mucha dificultad por el tema de la contaminación de los productos agroquímicos, entonces no se podía extender mucho en esa zona, ¿verdad? Por eso estamos ahora más hacia el norte. Pues justamente, así como decimos acá San Pedro, zona de San Pedro, menos contaminación. También la zona, la temperatura es mejor. Más cálido, justamente lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de cría de los gusanos de seda antes de la entrega a los productores? Los gusanos nacen en un laboratorio, hay un tratamiento de huevo de la incubadora y después nace la cría, la primera edad que nosotros llamamos, porque el gusano tiene 5 edades. La segunda edad se cría prácticamente en la incubadora. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento del nacimiento del gusano hasta que es entregado al productor? Los gusanos nacen y de ahí a 7 días de edad se les traslada a los productores, en el galpón de los productores. Y de ahí los gusanos, en cuanto a alimentación, es 17, 18 días de alimentación los gusanos, ¿verdad? Y después está el proceso de su encapullamiento, que dura 10 días entre la cosecha ya, ¿verdad? Capullamiento y cosecha de capullo ya entre los 10 días, en total los 28 días, ellos ya terminan una criada. Y de ahí espera una semana otra vez para recibir otra cría. Entonces se recibe cada 35 días más o menos los gusanos. Actualmente, en la zona de Cambarembé, existen unos 10 productores que ya cuentan con los galpones para poder llevar adelante la cría de gusanos de seda. Visitamos una de las instalaciones y le consultamos al técnico qué etapa de cría estaban desarrollando en ese momento y cuáles son las especificaciones a tener en cuenta para la instalación del galpón. Ahora estos gusanitos están en la tercera edad. Es decir, los primeros días de la tercera edad está alimentando. Sí, el galpón
se instala de acuerdo al cultivo de la morera. Con 2,5 hectáreas de mora, se instala un galpón de 25 metros por 8. Este galpón se le pone las cortinas de carpa, por lo menos a guardar de la lluvia y ese tiempo húmedo. Y tiene una malla de tejido también para controlar, para que no le entren los animales domésticos. El técnico nos habló sobre los comederos que están dentro de los galpones. Dentro del galpón, los comederos tiene para los gusanos, ya para recibir los gusanos. Se nota la cal y eso es un desinfectante para que no sufra algún problema de contaminación de algunas enfermedades. Entonces se le aplica cal ya antes de recibir los gusanos. Se desinfecta totalmente el galpón con cal hidratada y después se recibe los gusanitos. El comedero tiene una dimensión de 23 metros de largo por unos 70 metros de ancho y tiene una capacidad de albergar 40.000 gusanos hasta su edad adulta. El mismo se fabrica con bolsas plastilleras y se sostiene con maderas, y es donde prácticamente se lleva a cabo toda la etapa de engorde de los gusanos. Pero, ¿cuánto crecen los gusanos y pueden comer la hoja de mora en cualquier estado? Desde el recibir los gusanos de tercera edad hasta el capullo, hasta hacer capullos, crece por lo menos un 6.000 veces de tamaño. El tipo de mora que come son, cada etapa, por lo menos la tercera edad, tiene que comer uno de 35 40 días de brote. Y en la cuarta edad, unos 45 60 días. Y en la quinta edad ya come los más grandes, de 70 a 90 días de brote de la mora. Vimos que le aplican cal hidratada estando los gusanos por las hojas de mora. ¿Para qué? La cal hidratada es lo que se le aplica para ensecar las humedades de las camas. Ese es su desinfectante de todos los días, ¿verdad? Todos los días antes de comer se le pone la cal hidratada. No, totalmente por la hoja directo, encima del gusano. No le afecta. Ellos prácticamente no identifican, no conocen si está de día, de noche. Ellos comen directamente hasta que llega su etapa para pasar a la otra edad o de repente para hacer capullo, ¿verdad? Ellos comen directo, todo el día, toda la noche. Para la alimentación de la noche se le pone un poco más grueso, ¿verdad? Mucho, el doble por lo menos de los tratos que se le hace. Se le pone mucho más la hoja a la tardecita, entonces amanece ya con eso. En un solo comedero en donde se crían 40.000 gusanos de seda, se pueden obtener unos 65 a 70 kilos de capullos de seda. En cuanto al clima, el calor no representa un problema. Sin embargo, los fríos intensos sí pueden perjudicar la producción. El señor Ismael nos explicó cuál es la época de cría de los gusanos. La cría de los gusanos se empieza en septiembre, la segunda quincena de septiembre, y ya se empieza a criar. Se va hasta mayo, toda esa temperatura de la primavera, el verano. Y se tiene un descanso hasta junio, desde junio, julio, agosto. Hasta agosto es el descanso, para empezar otra vez el crecimiento de la morera. En el campo también, en la época de invierno, es el cultivo de la morera, ampliaciones de los cultivos, replantación y todo se va en invierno. Entonces hasta agosto también, y después de septiembre ya directamente a las crías. La mora se planta en invierno y de ahí en 5 o 6 meses ya se puede aprovechar ya para la alimentación. En ABC Rural tenemos hoy la visita del doctor Ricardo Orellana, quien es el actual representante del IICA en el Paraguay, con quienes tenemos excelentes referencias por el trabajo que hace en el desarrollo agropecuario. Doctor Ricardo, bienvenido a ABC Rural y gracias por estar con nosotros. Doctor Peter, muchas gracias por invitarme esta mañana a su gustado programa. Para mí es un verdadero placer estar con usted esta mañana y aprecio mucho la invitación. El IICA ha hecho trabajos fundamentales en el Paraguay, apoyando sobre todo al pequeño productor. ¿Qué es lo que se tiene pensado ahora, doctor?
Bueno, doctor, el IICA en el Paraguay está implementando 3 proyectos insignia. Uno de ellos está relacionado con la agricultura familiar, que básicamente busca apoyar al pequeño productor, a la mujer y al hombre del campo. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando tanto el tema de asistencia técnica, de capacitación y también la parte de transferencia e innovación tecnológica. Con el pequeño productor, ahora nosotros estamos buscando cómo encontrar aquellas experiencias exitosas en el hemisferio que puedan ser transferidas a Paraguay. El otro tema que queremos y hemos iniciado a trabajar también es cómo interesar a la juventud rural en mostrarle que las actividades agropecuarias pueden ser rentables y que pueden ser un negocio que le permita vivir dignamente. Ahí hay 2 puntos que me gustaron mucho: renta y posibilidades de vivir del trabajo, que es lo que se ha logrado en otras comunidades. Y lamentablemente aquí en el Paraguay nosotros no valoramos lo que es el pequeño productor. Porque decimos pobre, boriajú, ¿no? El pequeño productor, bien trabajado, bien desarrollado, puede vivir cómodamente y tranquilamente, dar educación, salud y esparcimiento a la familia. Correctamente. De hecho, lo que sucede en mi entendimiento con la pequeña unidad familiar es que cuando no tiene actividades que le permitan generar una producción de calidad y que esa producción genere la seguridad alimentaria de la familia y luego poder proveer estos productos a mercados cercanos, mercados locales o nacionales, la familia no tiene opciones de trabajo y termina migrando a las ciudades, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos interesar a esta juventud? Demostrando que hay ciertos productos que pueden generar rentabilidad. Y para poder generar rentabilidad hay que mostrarle a la gente que los productos deben de ser sometidos a un análisis rápido, sencillo, parecido a esto que usted tiene en el manual del productor. A la gente hay que demostrarle cómo hacerlo, cómo mejorar su actividad y mostrarle con números que la agricultura, a pesar que es una actividad riesgosa, pero puede haber un negocio si se toman ciertas medidas, ¿verdad? Siempre hay negocio y en este momento más que hay, diríamos que la gente consume lo más natural, entre comillas, que el pequeño productor es el indicado para producir. Totalmente de acuerdo con usted. Es decir, nosotros, yo ya me siento paraguayo, ¿no es cierto? Nosotros los paraguayos, ¿no es cierto?, vamos a buscar aquella comida fresca, aquella comida que nos recuerda probablemente los lugares de donde venimos y que tiene cierta diversidad cultural, ¿no? Pongamos de ejemplo la mandioca. La mandioca puede tener muchas cultivares o especies, pero puede haber una que cumple con los requisitos que queremos tener en nuestro plato, en nuestra mesa. Claro, ahí hay un punto muy interesante, sobre todo cuando dijo de la mandioca. La mandioca tiene muchas prioridades. ¿Por qué? Porque aquí se han desarrollado muchas empresas para comercializar el almidón. Entonces han buscado variedades que no son las recomendables para el pequeño productor. Porque el pequeño productor tiene que tener la mandioca que quiere ir al mercado del consumidor, excelente. Exacto. La mandioca que va a ir para el consumo de él y la mandioca que va a ir para la industria. Ahí hay un punto crítico que debemos ayudar a establecer y hacer conocer al productor. Exactamente, y creo que a eso yo traté de referirme, cómo nosotros podemos segmentar el mercado por uso de los productos, ¿no? Uso alimentario, uso industrial y otros usos que puede tener la mandioca, ¿no? Yo recuerdo haciendo un estudio en la costa este de los Estados Unidos y quedaba impresionado con la diversidad de usos que tiene la mandioca, almidón, consumo de hoja. Yo no sabía que los africanos consumen la hoja de la mandioca, ¿no? Hay muchas jefas de hogar en el campo. Y creo que nosotros como institución de cooperación técnica tenemos que ofrecer emprendimientos a la mujer rural que le permitan no solamente producir, sino también generar trabajo. Hoy en día se han desarrollado muchos sectores que antes el ganadero era solamente lo que se consideraba la parte vacuna. Sin embargo, hoy en día tenemos la parte de caprinos, la parte de pollos, en fin, todo lo que hace la producción pecuaria, y además se suman nuevos productos agrícolas, no solamente para aumentar el consumo, sino por el interés que hay para la exportación. Correcto. De hecho, usted que es especialista en nutrición animal y todo lo que es producción animal, hablábamos de la importancia de diversificar el mismo sector agropecuario, ¿no?
Y una de las alternativas que el instituto vio hace 2 años, o hace 1 año aproximadamente, es que la producción ovina en este país puede tener un futuro. Pero para que el Paraguay pueda aprovechar la experiencia generada en la producción de carne vacuna y poder tomar el desarrollo de esa cadena como ejemplo, y entonces introducir la producción ovina a través de producción de carne principalmente, necesitamos generar capacidades tanto en la parte de inocuidad, de sanidad de los alimentos, tecnología básicamente en el procesamiento de la carne y también incrementar la oferta productiva, ¿no? Eso traería muchas ventajas para el país. Entonces, ahora el IICA también tiene otro proyecto insignia que se llama la sustentabilidad de las cadenas agropecuarias. Una de las cadenas priorizadas es la producción ovina y la otra la producción de flores, porque creemos que son 2 rubros que pueden darle de nuevo renta, el punto que usted mencionaba al inicio de esta plática. Sí, de hecho la cooperación taiwanesa viene trabajando por muchos años ya en el Paraguay, en flores, en orquídeas sobre todo. Ahora la idea nuestra como instituto es un poco trabajar más la diversificación. El país tiene básicamente 2 demandas principales en flores, que son el crisantemo y la rosa. Tiene sus temporadas, por ejemplo, hoy que viene el Día de las Madres hay una mayor demanda, pero resulta que una de las grandes limitantes para producir flores en el Paraguay es la poca disponibilidad de material genético, de semillas o de material vegetativo. Tenemos la oportunidad de destacar el trabajo del IICA en el hemisferio americano, y son 75 años. ¿Cómo se va a celebrar eso y cómo han hecho ustedes para proyectar este trabajo, no solamente en toda América, sino en el Paraguay? Doctor, gracias por la oportunidad de compartir con su teleaudiencia que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, está celebrando 75 años de cooperación técnica y de servicio al desarrollo de la familia rural. Nuestro director general, el doctor Víctor Manuel Villalobos, ya rindió su informe de gestión ante la Organización de Estados Americanos, que es el inicio de la celebración. Como representación en el Paraguay tenemos 55 años de cooperación con el Estado paraguayo. Aprecio la oportunidad que me proporciona de dirigirme a su público televidente. Hubo un programa de mucha data, de mucho reconocimiento, y yo me siento honrado de poder compartir con todos ustedes que estamos en una celebración de nuestro 75 aniversario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Muchas gracias, doctor. Doctor Ricardo Arellana, que es el representante en estos momentos del IICA en el Paraguay, gracias por estar con nosotros y esto tan interesante, el apoyo al pequeño productor. Muchas gracias a usted por tenerme esta mañana con ustedes y hablar de estos temas, aparte de importantes, pienso yo, muy relevantes para el país y que hay que seguir uniendo fuerzas para trabajar en esto, ¿no? Tengo buenos recuerdos cuando el ingeniero Hernando Bertoni, ministro de Agricultura en aquella época, comienza el Plan Nacional de Trigo. Todo un éxito. Hoy el Paraguay es el único país que cultiva y exporta en clima subtropical. Vamos a ver cómo se trabaja. Por eso ABC Rural hizo un trabajo con la ingeniera agrónoma Ruth Scholl, que nos va a explicar cómo está el desarrollo del trigo en nuestro país. Bueno, yo le voy a comentar algunos cuidados que se debe tener en cuenta antes de la siembra. A tener en cuenta es hacer un análisis de suelo para saber si tenemos algún faltante, algún nutriente, ¿verdad? Entonces, para poder corregir posteriormente para la siembra. La ingeniera explicó cuáles son las épocas ideales para la siembra del trigo y por qué. Otro aspecto que le quería comentar es la época de siembra. Acá en la zona de Itapúa
nosotros estamos recomendando de la siembra sería de 15 de mayo al 15 de junio. Es la época ideal para la siembra. Y para el norte se está recomendando del 15 de abril al 15 de junio. ¿Por qué? Porque la zona norte es un poco más seco. Nosotros tenemos una zona más húmeda y llegamos a octubre, tenemos lluvia, entonces para que el productor pueda cosechar antes que vengan las lluvias de octubre. La profesional destacó cuáles son los problemas que se pueden presentar en los cultivos de trigo en caso de que el productor realice una siembra fuera de época. El problema que pasa cuando se siembra un poco más tarde, elegimos una variedad tardía, entonces lo que pasa es que llega la lluvia de octubre, puede germinar el grano en espiga, entonces tiene problemas, puede causar problemas de pH, problemas de rendimiento, la semilla no carga todo, entonces tenemos un problema ahí y no tenemos una buena producción. Y los otros problemas sería si sembramos antes, no llega a completar su ciclo, entonces no carga todo, también tenemos problemas de rendimiento. ¿Cuáles son algunas de las principales enfermedades que aparecen durante el desarrollo del trigo y cómo pueden ser controladas? La principal enfermedad que aparece en el primer estadio del cultivo, cuando está en la época de macollaje, a los 30, 35, hasta 60 días, es el problema de la mancha amarilla. El inóculo se encuentra en los rastrojos, estos suben por la acción de la lluvia, suben a las hojas y infectan a la hoja. Esto tenemos un campo totalmente infectado con una mancha amarilla, y entonces vamos a tener que hacer una aplicación de fungicidas. Y bueno, ese es un problema que parece que es problema de todos los productores acá de la zona de Itapúa y creo también de la zona norte. Otro problema que tenemos es el oidio, que se aparece más en años cálidos, como una mancha algodonosa. Este problema también tiene que ser controlado con fungicidas. Más adelante aparece el problema de la roya, que es el mayor problema que tiene el cultivo de trigo. La roya tiene que ser controlado con fungicidas específicos, ¿verdad? Se está recomendando la mezcla de triazoles con nestrovirulinas, que son las que controlan mejor. Y al elegir una variedad, se tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. De la buena sanidad, de que tenga una buena tolerancia a la roya, mejor si es más resistente. Variedades resistente todavía no existen, pero hay variedades que con una sola aplicación llega a su ciclo final sin tener mucho problema de roya. Y bueno, después las enfermedades que tenemos después son las enfermedades de espiga, que es la fusariosis, que también aparece bastante en la zona de Itapúa, y esta enfermedad tiene que ser controlada antes, o sea que digámosle preventivo, tiene que hacerse un control preventivo. No hay control curativo para la fusariosis y tampoco no hay variedad resistente a este problema. En cuanto al ataque de plagas, también hay algunos insectos que dañan el trigo. Sobre el punto, la especialista nos dijo lo siguiente. El mayor problema del insecto es el pulgón de la hoja. Este pulgón, aparte de ocasionar problemas porque succiona la savia, ¿verdad?, inyecta una toxina y produce la enfermedad del virus. El virus del enanismo amarillo se llama. Este también es otro problema, ¿verdad?, porque al introducir su toxina hace que la hoja se seque y haya menos fotosíntesis para la hoja y no pueda también llegar a su ciclo final, digamos, ¿verdad? Entonces es otro problema grave que es el pulgón que inyecta la toxina y que causa problemas en el trigo, ¿verdad? Y el pulgón se está controlando con insecticidas específicos, ¿verdad? Tiene que ser insecticidas sistémicos, que son los que controlan mejor esta plaga. La enfermedad denominada mancha amarilla es una de las que más aparece durante el desarrollo del trigo. Sí, es la que más aparece porque estamos todos, digámosles, toda la zona de Itapúa y dentro del país ya están todos haciendo la siembra directa. Y esta enfermedad se encuentra en los rastrojos de trigo. Estos rastrojos se descomponen de 9 a 18 meses más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si se sembró trigo sobre trigo, hay mayor inóculo y mayor enfermedad. Entonces es bueno hacer rotación de cultivos, ¿verdad? Se hace un año trigo, al siguiente año hacemos un abono verde para que el inóculo se descomponga y no tengamos problema de mancha amarilla. Generalmente los productores no están, o sea que se hace muy poco. Finalmente, la profesional realizó algunas recomendaciones a los productores. Mi recomendación es que elijan una variedad buena, que tenga una buena sanidad, que tenga un buen rendimiento y una buena calidad. Que tenga buena sanidad, buen rendimiento y buena calidad.
porque al elegir una variedad que es susceptible, pasamos de 3 a 4 aplicaciones de fungicida y eso implica mayor costo para el productor. Entonces nosotros, hay variedades en el mercado que son muy tolerantes a la roya, que es la principal enfermedad, que se puede pasar con una aplicación y llegamos a la cosecha sin tener mayores problemas. Entonces nosotros recomendamos elegir una buena variedad, que tengan en cuenta todos esos aspectos que estamos nombrando. Y la otra recomendación es manejar bien el suelo, tener una buena cobertura, hacer un análisis previo para poder corregir ciertas deficiencias, y eso es mi mayor recomendación, ¿verdad? El cultivo de la soja se sigue extendiendo en el Paraguay y ahora en el Chaco paraguayo. Pero allí las condiciones climáticas son especiales, por lo tanto hay que buscar variedades que sean aptas para ese territorio. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Jenny Dirk, quien nos habló sobre los avances logrados en la búsqueda de una soja especial para cultivar en el Chaco. De la forma de hacer agricultura en esta zona, que es un poco diferente, que es una zona, digamos, semiárida. Tenemos que considerar algunas cosas, que es el barbecho, la desecación, digamos, y el mantener barbecho del suelo, acumular agua, tratar de tener buena cobertura del suelo, hacer siembra directa. Y bueno, y también los planteos de siembra, hacerlo de tal forma para que tengamos un poquito más seguro una cosecha, o sea, densidades adaptadas, o sea, bajas densidades, densidad de plantas por hectárea, lo que normalmente intentamos hacer. Después profundicé un poco más en fechas de siembra, ya que hice el análisis de cuánto es la evapotranspiración potencial, cuánto nos llueve y cuánto es el consumo del cultivo de soja en todo su ciclo, poniéndolo en diferentes épocas del año. Y teniendo así los números, nos salen un déficit hídrico de 260 milímetros cuando lo sembramos en 1 de septiembre, y si sembramos el 1 de febrero, que es mi época de siembra recomendada, el balance es en 0. O sea, tenemos la misma cantidad de lluvia en promedio de 10 años. La cantidad de lluvia que nos cae en ese periodo es el mismo que el cultivo va a consumir. Si le sumamos a eso la reserva que tenemos en el suelo, que podrían ser 150 milímetros de agua útil, podemos hacer una soja, o sea, con buen rendimiento, ¿sí? Cuando se habla de soja en el Chaco, a partir del 1 de febrero como época ideal, ¿también esto incluye a otros cultivos? No solamente para el caso de soja. Y algodón hay que sembrar un poquito antes, considerando que su ciclo es más largo. Por lo menos tenés que agregarle un mes más al algodón. Soja, maíz especialmente para eso. Sorgo puede a partir de mitad de diciembre hasta fin de febrero también. Básicamente todos los cultivos de verano, excepto el algodón, hay que sembrarlo un poquito antes. Sería lo mejor ya fin de diciembre hasta máximo fin de enero, ¿sí? ¿Qué cultivo recomendaría una vez cosechada la soja en el Chaco en el caso de que el suelo tenga buena reserva de agua, ya que se habla mucho de que en el Chaco solo se puede hacer un cultivo al año? Lo más recomendado después de una soja, una gramínea, para que dé un poco más rastrojo, un poco más cobertura. En ese caso, si tenés suficiente agua, mucha lluvia como este año, tal vez podés hacer el trigo en invierno y hacer soja otra vez el año próximo. Aunque la rotación, que es muy importante para nosotros, normalmente es un año soja, un año maíz o sorgo y después otra vez soja. O sea, la rotación es interanual.
¿En qué momento pueden entrar las pasturas dentro de esta rotación de cultivos de la cual está hablando? Bueno, las pasturas son una muy buena alternativa para empezar a rotar, también dentro de la agricultura y de la soja, sobre todo cuando ya el suelo ya empieza a tener más problemas. Si tenés poca cobertura y haces soja y después maíz, y el maíz tal vez te vuela bastante la paja con el viento y queda poco rastrojo y hace otra vez soja, y con el tiempo va empeorando, digamos, la parcela, y ahí meter una braquiaria, una pastura para tener más cobertura es fantástico. Eso sí soluciona grandes partes de los problemas que tenemos de áreas calvas o manchas en la parcela. Sí. El ingeniero viene desarrollando desde hace unos años el trabajo de investigación de cultivos de soja en el Chaco. Explicó que empezaron con variedades de ciclo largo, pero últimamente las que mejor se han comportado son las de ciclo medio. No obstante, es de destacar que los 4 últimos años se han tenido buenas lluvias, por lo que cree que las variedades de soja del ciclo largo se comportarán mejor en épocas de poca lluvia. Se estima que actualmente en el Chaco existen unas 1000 hectáreas sembradas de soja. En cuanto a nivelación y tipo de suelo para el cultivo de soja, ¿qué nos puede decir? Claro, cuanto más nivelado el suelo, menos tenés el problema de escurrimiento de las partes altas a las partes bajas del suelo, porque esos microrelieves tenemos siempre. Cuando lo nivelás, el efecto físico de que el agua vaya a la parte más baja ya eliminás con eso, pero no te soluciona el problema de la cobertura. La cobertura aún así necesitas. El ingeniero Dweck confirmó que la cooperativa Chorrotizer cuenta con una máquina que procesa la soja que compran, de la cual se obtiene aceite y expeller para alimento animal, pero que su capacidad de procesamiento es limitada, por lo que si aumenta la cantidad de área sembrada de soja, habrá que ir pensando en el mecanismo de comercialización de esta oleaginosa. ¿Qué datos sobre el cultivo de la soja en el Chaco presentó durante la Expo Pioneros? Presenté los datos de los últimos 6 años, 6 campañas donde hicimos el ensayo de variedades en un suelo apto para soja. Nosotros tenemos más de 20 años de experiencia con soja en el Chaco, pero eso era en suelo arenoso, que no sirve para soja. Sabemos hoy muy bien y no hacemos ni ensayos más. A partir de los últimos 8 años hicimos algunos ensayos demostrativos, después empezamos con las variedades en ese suelo fértil que es apto para soja, y en esos años, últimos 6 años, el promedio de las variedades en microparcelas todos los años superaron los 2.000 kilos. O sea, el mínimo eran 2.200 creo que, y el máximo 3.000 y algo en promedio de la cantidad de variedades que tuvimos en ese año. Puede variar de 8 a 20 sin fertilización, eso es sin fertilización. De acuerdo a lo señalado por el profesional, los 4 últimos años, considerando este 2017, pueden denominarse buenos por la cantidad de lluvia que cayó en la zona del Chaco. Pero, ¿cómo cree que se presentarán los próximos años? Más o menos hay algunos análisis, digamos, del clima que dicen que son décadas más secas y décadas más húmedas. Ahora nos tocaría la década más húmeda, pero teniendo ya 4 años seguidos de buena precipitación, yo creo que está cerca de un año de baja precipitación. Eso es mi percepción, pero aunque dicen para el próximo año, dicen niño, buena lluvia. Puede ser para nosotros justamente al revés, porque este año era niña y no recibimos mucha agua. Y, los pronósticos nunca se saben, pero yo estoy pensando, o sea, preparándome para un año que va a venir mucho menos agua, ¿no? Para el próximo, ¿no? La parasitosis es un grave problema para la producción animal y hay que tener en cuenta puntos críticos, cómo se deben aplicar los antiparasitarios. ABC Rural hizo un trabajo con el profesor Dr. Neri Alonso, que nos va a hablar sobre el uso de antiparasitarios en bovinos.
Dentro de la parte antiparasitario es importante que se haga previamente una muestra de análisis de materia fecal para poder aplicar si es necesario, porque muchas veces nos acostumbramos a aplicar solamente el antiparasitario y de repente el animal no necesita, ¿verdad? Pero en lo posible hacer un muestreo, enviar al laboratorio. Acá en la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, se realiza en el laboratorio de parasitología y le dice la cantidad aproximada de parásitos o de huevo de parásito que tenga en la muestra. Y también nos dice el tipo de parásito que tiene ese animal. Entonces, de acuerdo a eso se aplican los medicamentos. El medicamento se puede aplicar entonces inyectable, preferentemente los antiparasitarios se pone por vía subcutánea y también se puede aplicar por boca. Se puede suministrarle al animal por boca. O sea, viene ya medicamentos que es para uso por boca y medicamentos que vienen ya para uso inyectable. Eso es importante siempre determinar de acuerdo a la recomendación del laboratorio la vía de aplicación de ese medicamento. Entonces, en este caso vamos a cargar la jeringa. Normalmente estas jeringas son las llamadas jeringas pistolas, que viene ya de tal manera que se pueda dosificar los medicamentos. Acá en el costado de la jeringa tiene una forma de graduar, de medir, ¿verdad? De 1 centímetro, de 2, de 3, de 4 o 5 centímetros. De acuerdo al peso del animal vamos a calcular la aplicación del antiparasitario o el medicamento que se le va. El aire, aquí le quitamos todo ya el aire a eso es lo que le estábamos... o sea que para que se vea, acá vemos normalmente tiene el medicamento una parte y el resto es aire. Es importante eliminar todo este aire que tiene dentro de la jeringa para evitar que se le aplique al animal y eso pueda causar alguna o sea que puede haber microorganismos dentro de ese y de manera que no se le inyecta al animal dentro del aire y puede dañarle al animal o puede enfermarse después. Entonces ya se carga esto y por eso es importante también, como vimos, el control de peso del animal. Hay que saber el peso del animal para poder aplicar el medicamento en la dosis adecuada, de tal manera que a no subdosificar, o sea, ponerle menos de lo que necesita, porque en ese caso no va a tener el efecto deseado, porque no va a destruir todo o matar todos los parásitos si le aplicamos menos de la dosis adecuada. Y si le aplicamos más de la dosis adecuada, entonces además de utilizar mayor cantidad de productos innecesariamente, también podemos intoxicar al animal, o sea que puede dañarle también al animal. En este caso tenemos una aguja corta que es una aguja para aplicación subcutánea. Hay otras agujas más largas que vienen para aplicación intramuscular. Sí. Bueno, ahí vemos que va a ser la aplicación. Es siempre importante utilizar la desinfección como lo está haciendo, desinfectar previamente, alzar un poco la piel y aplicar ahí la inyección y de tal manera que se pueda ir el medicamento directamente dentro de por debajo de la piel, en este caso como subcutáneo. Es importante de que estas aplicaciones se hagan así con técnica y en forma adecuada para tener el efecto deseado. Es importante también que no se aplique cualquier medicamento a los animales. Hay medicamentos controlados, inclusive hay medicamentos prohibidos por los organismos internacionales que compran carne, o la Unión Europea o los otros compradores. Entonces todo medicamento que se va a aplicar al animal tiene que estar bajo control veterinario y tiene que asentarse luego en la planilla, en la ficha del animal, para poder después demostrar qué medicamento se le aplicó y qué no se le aplicó. Ahora le vamos a dar la administración por boca al animal de un medicamento. Entonces la jeringa normalmente viene luego con un implemento para la aplicación por vía oral. Se carga en este caso el medicamento. Ahí vemos. Siempre es importante quitarle el resto de aire que haya dentro del medicamento para darle una dosificación adecuada. Entonces, vamos a suministrarle a este animal que tiene 300 kilos y normalmente en el medicamento ya viene cuántos kilos se le suministra al animal. Son 5 centímetros por cada 100 kilos de peso vivo en este caso. Y si tiene 300 kilos le vamos a poner 15 centímetros, o sea, como nuestra jeringa está dosificada para 5 centímetros por vez, por cada disparo, digamos, y vamos a darle 3 disparos, o sea que son 3 dosis que le vamos a dar de 5 centímetros para este animal. Ahí le suministramos y el animal normalmente no tiene inconveniente en tomar ese medicamento porque es
un medicamento con sabor, que tiene un sabor agradable para el animal y que no tiene inconveniente en consumir, ¿verdad? Gracias por llamarnos a solicitar este pendrive que hizo ABC Rural sobre agricultura y ganadería de precisión. Aquí están todos los videos que hemos pasado con toda la nueva tecnología. Este pendrive se puede utilizar tanto en el teléfono, en las computadoras o en las tablets. Recuerden que ya está en todas las regionales del Paraguay, donde ustedes pueden adquirir este hermoso pendrive dual con toda la información de agricultura y ganadería de precisión. Si en el exterior están interesados, comuníquense con nosotros en rural@abc.com.py. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Estoy viendo la correspondencia y tenemos una carta del señor Alberto Cárdenas, quien nos escribió a rural@abc.com.py y nos pide que pasemos su material sobre motocultores. Esto es muy interesante porque hoy en día el pequeño productor hace uso de estos motocultores y hay que tener mucho cuidado con ellos. Pueden ver este material en nuestro programa de ABC Rural en YouTube y también pueden escribirnos si necesitan alguna otra cosa a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502. Vamos a pasar este material que nos pidió el señor Alberto, que hicimos con el licenciado Helado Cousiño, que nos hablará sobre cómo realizar el mantenimiento a un motocultor. Nos encontramos en este momento al lado de un mini tractor para mostrarle más o menos cómo es el mantenimiento que se le hace a un mini tractor antes de cada jornada. Así como un tractor común, normal, ¿verdad? Siempre es interesante controlar el nivel de aceite antes de cada jornada. Acá les voy a mostrar el varillaje, la misma cosa que un tractor común, ¿verdad? Tiene su nivel máxima y mínima. Si es que se saca, entonces se limpia el varillaje, se mide el nivel de aceite. Si es que le falta aceite, entonces se llena de acuerdo al manual de servicio, de acuerdo al aceite que requiere, ¿verdad? Después se controla el nivel de agua del radiador. Entonces se llena también el agua del radiador antes de cada jornada. Se limpia, se mira los paneles, se limpia bien. Si es posible soplar con aire, ¿verdad? Para que se pueda refrigerar bien el mini tractor. Entonces después se controla el nivel del combustible. Si es que el tractorcito se va a ir lejos, por ejemplo, del taller, del lugar del trabajo, entonces siempre llenar el combustible antes de cada jornada. Siempre es importante también mirar el decantador de combustible, tiene un filtro de combustible. Muchas veces acá se acumula agua, entonces a veces dificulta un poco el arranque del mini tractor, ya que se hace trabajar con manija, entonces siempre hay que verificar si no tiene agua el combustible. Y si tiene agua, entonces inmediatamente hay que sacar el filtro de combustible, drenar el agua que tiene dentro del filtro, volver a colocar otra vez, hacer un purgado al sistema de inyección para que se pueda facilitar el arranque. Semanalmente, en condiciones de mucho polvo, también hay que sacar el filtro de aire, verificar. ¿Cómo el operario se puede dar cuenta de que el filtro está sucio o ya cumplió su vida útil? Cuando el filtro está sucio varía el
el ruido del motor. Muchas veces el motorcito no trabaja como tiene que trabajar, no trabaja bien redondo, no estira bien. Entonces es el momento en que uno tiene que sacar y verificar por qué no está estirando bien el tractorcito. Especialmente cuando trabaja en condiciones de mucho polvo. Entonces a veces tapona el tubo de admisión. Ustedes saben que para el arranque del motor tiene que entrar una proporción de aire y otro de combustible para que pueda arrancar el motor. Si está trancado el tubo de admisión, entonces dificulta el arranque del motor. ¿Qué otros detalles deben ser tenidos en cuenta para el buen trabajo del motocultor? También semanalmente se recomienda, ¿verdad?, verificar la presión de inflado de los neumáticos. Aparentemente no es de mucha importancia, ¿verdad? Pero cuando el tractor está trabajando con implementos, entonces siempre hay que verificar también la presión de inflado de los neumáticos para que pueda trabajar sin ningún inconveniente. Si está desgastado el neumático, si está desinflado el neumático, entonces se desgasta. Muchas veces hay más consumo de combustible. Entonces siempre es importante controlar también las correas, las tensiones de las correas del motor, del implemento que se va a usar. En este por ejemplo es una transmisión por correa que está acoplado con una rotativa. Entonces siempre es importante verificar si la correa está bien tensada. En un motor que tiene alternador, por ejemplo, siempre es importante controlar la tensión de la correa para que pueda recargar la batería para su posterior arranque. Posteriormente, el licenciado explicó cómo funciona la parte de dirección del motocultor. En esta parte más o menos se ve la parte de aceleración del tractor, la dirección, el embrague direccional, ¿verdad? Para que uno pueda guiar el tractor. Entonces tiene dos cabos de embrague direccionales, especialmente cuando el tractor se va a utilizar con implemento. Este es el freno, el embrague y el freno, la manija de embrague y la manija de freno. Esta es la parte de transmisión en cuando se va a usar el implemento para baja velocidad y para alta velocidad. Acá tenemos la palanca de cambio, primera, segunda, tercera. Este tractorcito tiene hasta sexta velocidad y tiene 3 reversas, primera reversa, segunda reversa y tercera reversa. En este lado podemos ver la correa del motor, donde va acoplado la correa del motor con la correa de la transmisión de la caja de cambio para que se pueda mover el tractor. Finalmente, el técnico destacó la importancia del buen uso del mini tractor. Este tractorcito es especialmente para el pequeño productor que tiene más o menos 20, 25, 30 hectáreas. Se puede trabajar y mantener sin ningún problema con este tipo de tractorcito. Entonces siempre es importante cuidar la vida útil del tractor para su posterior utilización. Entonces siempre es importante controlar diariamente antes de cada jornada para que te puedas rendir. En las últimas semanas el Paraguay ha sido visitado por muchos empresarios que están interesados en la carne paraguaya, tanto en pollos, cerdo, bovino. En fin, todo eso que nosotros nos pone muy contentos porque pensamos que en el campo está nuestro futuro. Y vemos también cómo la industrialización sigue su marcha, produciendo productos de primera calidad. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Red Guaraní. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caaguazú, Canal 9 Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe.
ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.